Muy buenas tardes, joven Ricardino. Les saluda su profesor Leopoldo. En esta oportunidad estamos trabajando la semana 19 del programa Aprende en Casa. Y esta semana tenemos una secuencia, una sesión muy interesante para ustedes jóvenes que tiene que ver mucho con el bienestar emocional y la práctica de una vida saludable a partir de los alimentos y el trabajo metabólico que puede realizar una de las glándulas fundamentales que tenemos en el cuerpo, como es la tiroides. De hecho, esta semana también tenemos el propósito de que ustedes, queridos estudiantes de cuarto de secundaria, puedan elaborar un infograma para poder justificar, con base a conocimientos científicos, por qué y cómo ocurren las alteraciones de la tiroides y qué pueden afectar en el peso corporal y, sobre todo, repercutir en su estado emocional. Tenemos una secuencia temática que tiene que ver mucho con el yodo, tiene que ver mucho con el yodo, tiene que ver mucho con la tiroides, con los lípidos que uno consume y con el proceso metabólico del cuerpo para poder transformar el lípido en energía, ¿no? en triglicéridos, en colesterol, en esas moléculas de grasa que están en nuestro cuerpo. Evidentemente usted cuando trabaje tiene que tener la mejor responsabilidad de hacer un buen trabajo. ¿Ya? Las actividades son descubrimos cómo obtenemos yodo en nuestro cuerpo, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, y también deben justificar qué función tiene la tiroides en el proceso metabólico de los lípidos. Es fundamental esa secuencia temática. ¿Qué más tenemos por acá, joven Ricardino? Tenemos, como siempre, las imágenes. Tenemos tres imágenes. Tenemos tres imágenes que nos ayudan a poder ingresar a la sesión de hoy día, ¿no? Y también a partir de esas imágenes, como parte del enfoque indagatorio que empieza con la observación, siempre planteamos ese interrogante, ¿no? Siempre planteamos la interrogante, ¿cierto? ¿Qué observamos en las imágenes? En esta primera imagen nos observamos una serie de alimentos, ¿no? Alimentos que nosotros consumimos y que están dentro de nuestra dieta. Pero hay algo fundamental en la imagen número 1. Esos alimentos, ¿qué clasificación son? Si son carbohidratos, si son proteínas o si son lípidos, ¿no? De acuerdo a lo que yo veo aquí, si es el aceite, ya yo tengo una idea de qué tipo de alimentos son, ¿no? Muy bien. En la imagen 2 veo una silueta de parte del rostro con parte del cuello de una persona, ¿no? Y en estos puntitos me está reflejando que estos puntitos deben estar relacionados a la glándula tiroides. Y tiene mucha razón, la glándula tiroides en realidad son dos glándulas y la tiroides son pues fundamentales para poder metabolizar, por eso claramente dice acá, regula el proceso metabólico de tu cuerpo. También tiene que ver mucho con el control de la temperatura corporal y con el control del ritmo cardíaco. Claro que sí, eso significa que la tiroides tiene un proceso o tiene una función fundamental en tu sostenimiento metabólico de tu cuerpo, ¿no? En la imagen 3 vemos la secuencia de la imagen 2, pero como trabajo. Si la tiroides tiene un trabajo adecuado, evidentemente nuestro metabolismo también va a ser adecuado. Pero si nuestra tiroides tiene un trabajo desordenado por alteraciones hormonales o factores externos de ausencia o carencia de yodo, entonces tiene consecuencias un poco desfavorables, como vemos en la imagen, ¿no? En la imagen, aquí vemos en esta persona, la imagen A, la chica A, tiene un desorden alimenticio que puede ser producto no de los alimentos, sino del funcionamiento de la tiroides. Por eso ustedes no sé si habrán escuchado del hipertiroidismo, hipotiroidismo, que tiene que ver mucho cuando las personas engordan mucho sin consumir muchos alimentos. Y ese es un problema metabólico, es un problema hormonal de la tiroides. Y aquí tenemos en la chica B, también tiene un aspecto diferente, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? ¿Qué funciones tendrán la tiroides en el organismo? ¿Qué es lo que ya habíamos estado sosteniendo en la imagen 2, ¿no? Luego dice, ¿cómo se relaciona la chica de la A y la B con la tiroides? También es una consecuencia de estas dos imágenes,
sobre el trabajo y el funcionamiento de la tiroides, que es fundamental. Y eso repercute, de acuerdo a la 4, dice que la imagen 3, cómo afectaría a la salud emocional. De hecho, que va a repercutir, ¿no? Porque nosotros, en el caso de ustedes que son adolescentes, son estereotípicos. Cuidan mucho su imagen corporal y a veces esa imagen corporal puede ser producto de una alteración metabólica de la tiroides y eso puede afectar tu salud emocional, ¿no? Muy bien, seguimos acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos una primera pantalla que tiene que ver mucho con la parte conceptual del tema. El yodo. Tenemos acá el yodo. Tenemos acá el yodo en nuestro cuerpo. Ustedes saben muy bien que el yodo es un elemento químico, ¿cierto? El año pasado nosotros lo hemos visto en CTA de tercero, es un elemento químico, pero llevándolo al aspecto del organismo, es un micronutriente, es un oligoelemento, es un micronutriente, es un pequeño nutriente que se necesita, sí, en pequeñas cantidades, porque es fundamental para el trabajo de la glándula tiroides, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la glándula tiroides va a producir hormonas, y las hormonas son sustancias químicas que viajan en la sangre a todo el cuerpo a realizar funciones específicas. Por eso es que aquí me dice que controla ciertas funciones. Ahora, ¿de dónde obtenemos el yodo? El yodo, nuestro cuerpo no produce yodo, no produce yodo. Por lo tanto, hay que incorporar en nuestra dieta ciertos productos que contengan yodo. La mayor fuente de yodo es la sal yodada. Por eso la sal recibe un tratamiento de yodo. Pero aparte de ello, también tenemos alimentos como el pescado, como las algas, como los mariscos, como los crustáceos, que son ricos en sales minerales, especialmente en yodo, ¿no? En yodo. Pero también lo encontramos en los vegetales. Porque los vegetales en su proceso de absorción de nutrientes o de micronutrientes del suelo lo absorben, ¿cierto? Lo absorben. Ahora, dependiendo mucho de ello, el Ministerio de Educación tiene un test para saber qué cantidad de yodo tienen en los alimentos, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? De acuerdo a la coloración violeta que se manifiesta, que es como un reactivo químico, ¿no? De acuerdo a ello, vemos la cantidad recomendada de acuerdo al Ministerio de Salud. En este caso, ¿cuánto debemos de tener yodo de acuerdo a la edad que tengamos? Por ejemplo, los niños de 0 a 5 años, 90 microgramos de yodo. De hasta 12 años, de 120. Lo normal es de 12 para adelante, es de 150, que es lo recomendable, ¿no? 150 microgramos de yodo, que es más o menos una cucharadita, media cucharadita de yodo, de sal. No mucho, por eso los médicos naturalistas o naturistas recomiendan que uno no debe consumir sales porque ya los alimentos son ricos en sales, ¿no? Pero la sal yodada se requiere en pequeñas cantidades de estos productos alimenticios que nosotros lo podemos consumir. ¿Ya? ¿Qué más? De aquí nacen esas interrogantes, ¿no? Nacen esas interrogantes que estábamos viendo al final. ¿Qué alimentos tienen yodo? Lo tenemos ya resaltado acá, ¿no? ¿Por qué se requiere yodo en el organismo? ¿Por qué? Muy fundamental. Aquí dice que, mire, el yodo cumple un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la formación cerebral, tiene que ver mucho con la agudeza de tu cerebro, con el aprendizaje. También tiene que ver mucho con el tema del crecimiento, ¿no? A tu edad, ¿cuántos microgramos de yodo necesitas? Aquí lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos resaltado de acuerdo a la edad que ustedes tienen. Seguimos acá. ¿Qué más tenemos por acá, jóvenes? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta imagen del yodo en tu cuerpo. El yodo en tu cuerpo, ¿cómo se metaboliza? Hay que reconocer que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tu cuerpo realiza, con la finalidad de transformar los procesos en sustancias más simples. Por eso tiene que ver con el proceso metabólico que se llama anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo. ¿Dónde se metaboliza? ¿Dónde se absorbe? ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado. ¿Quién ayuda ahí? El hígado. No se olviden, el hígado. Los riñones son órganos indispensables que trabajan mucho en eso. ¿Ya? Por eso hablamos riñones, tiroides, ¿ya? Son los que se encargan de metabolizar todo ello.
¿Qué más tenemos acá? ¿Qué pasa si es que uno tiene deficiencias de yodo? Si uno tiene deficiencias de yodo, puede, dentro de las consecuencias o efectos colaterales, es el bocio. El bocio es un tema de bolsas dilatadas a la altura del cuello. Hipotiroidismo tiene que ver con la deficiencia de la tiroides o de la tiroxina, que es una hormona, el aborto, la muerte fetal, anomalías congénitas, que significa que el niño nace con problemas que se ha repercutido justo cuando se ha formado. En fin, miren, tenemos una serie de consecuencias a raíz de las deficiencias del yodo. ¿Qué pasa con los niños? Niños y adolescentes, miren. Deterioro en la función mental. Significa que el niño no tiene un desarrollo cognitivo muy bueno, ¿no? Retraso en la deficiencia física. Acuérdense del crecimiento. El crecimiento. Y en los adultos, deterioro de la función mental, ¿no? Son consecuencias de la deficiencia de yodo. De ahí nacen pues estas preguntas que ya nosotros lo hemos ido resolviendo en el proceso de la explicación, ¿no? En el proceso de la explicación, ¿qué órganos intervienen en el metabolismo de yodo? Ya lo tenemos acá, ¿no? ¿Cómo afecta la deficiencia de yodo a la salud? Ya lo hemos ido resaltando acá. Para evitar estos trastornos, ¿qué alimento debemos consumir? Lo hemos visto en el PPT anterior, ¿cierto? Muy bien, seguimos para poder terminar rapidito esta clase preparada con mucho cariño para ustedes, jóvenes ricardinos de cuarta y secundaria. Transporte y metabolismo de los lípidos, las grasas. No se olviden que los lípidos son grasas, ¿cierto? ¿Y tu grasa qué te da? Te da energía, muy bien, solo que esa energía se guarda, se almacena, ¿no? Se almacena, muy bien. Cuando usted come una grasa, esa grasa va a ir hasta el intestino. En el intestino hay sustancias químicas encargadas de sintetizar esta grasa y convertirlo en algo mucho más simple, en un ácido graso, ¿cierto? Y para eso intervienen la quimiotrixina, ¿cierto? Aquí está, de las sustancias químicas, también interviene la bilis, que trabaja junto con el hígado, porque el hígado tiene una bolsa que es una vesícula biliar que produce la bilis, que es una sustancia entre amarillo o verdoso, que sale del hígado, se encuentra con los alimentos ricos en grasa en el intestino delgado y lo sintetiza, le ocasiona una reacción química que lo convierte en ácido graso, que es algo mucho más simple, ¿no? Nosotros decíamos metabolismo. Aquí hay dos imágenes, miren, dos imágenes, ¿cierto? Dos imágenes. Las imágenes tienen que ver mucho con dos procesos metabólicos, uno que se llama anabolismo y uno que se llama catabolismo. No se olviden que estos procesos metabólicos tienen que ver mucho con el rompimiento de una molécula, como ustedes ven acá, miren. Molécula, en este caso, miren, vemos dos imágenes. Aquí hay tres moléculas pequeñas que se juntan para formar una molécula mucho más grande, ¿cierto? Y aquí hay una molécula grande que se desdobla para formar una molécula, para formar diferentes moléculas simples. Entonces, uno tiene que ver mucho con los dos procesos metabólicos que son catabolismo y anabolismo, ¿cierto? Catabolismo y anabolismo. Aquí debe ir uno de los dos en cada caso, ¿ya? Por eso dice acá, considerando el número de calorías de los lípidos. ¿Se acuerdan que los lípidos tienen, digamos, una conversión calorífica en la persona, ¿cierto? No hay que olvidarse que los carbohidratos, un gramo de carbohidrato es igual a 4 calorías. Un gramo de proteínas es igual a 4 calorías, pero un gramo de lípido es igual a 9 calorías, ¿cierto? 9 calorías. Por lo tanto, acá, de acuerdo al número de calorías, si Juan ha consumido una porción de 100 gramos de chicharrón, ¿cuántas calorías más o menos tiene ahí, no? Y después dice, ¿dónde encontramos a los fosfolípidos, esteroides, terpenos? ¿Cierto? Muy bien, todos ellos son grasas, son lípidos, simples o complejos. Ya lo vamos a ir viendo en el proceso también. En el metabolismo, ¿qué nombre tendría la secuencia A y B? Que es esta de acá. Esta es la secuencia A y esta es la secuencia B. Muy bien, seguimos acá. Seguimos acá. La movilización de las grasas por hidrólisis, cómo se degrada la grasa.
en el citosol. El citosol tiene que ver mucho con el citoplasma, dentro de la célula, ¿no? Los ácidos grasos, dice acá, se activa con el acil o la coenzima, que es un activador, es un acelerador químico que ingresa con las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que están dentro de la célula y que permiten obtener la energía. Todo es para obtener energía, no hay que olvidar que las grasas te dan energía, ¿no? Las mitocondrias son organelos que están ubicados dentro de tu célula. Y ellos generan, ¿qué cosa? La oxidación de la molécula para obtener energía en forma de ATP. ATP significa adenosin trifosfato. Adenosin, la A es adenosin, la T es tri, y la P es fosfato de fósforo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dato importante tenemos acá? Miren, 1 gramo de ácido graso, 1 gramo de ácido graso te da entre 50 a 90 moléculas de ATP, 1 gramo, que es igual a 9 calorías. ¿Qué significa? Que en 9 calorías tú tienes entre 50 a 90 moléculas de ATP. Pero en 1 gramo de glucosa o de azúcar solo tienes 4 calorías, que es igual a 36 ATP, ¿no? ¿Qué generan las hormonas tiroides T3 y T4 en los lípidos de nuestro cuerpo? Mira, ¿qué generan las hormonas tiroides T3 y T4 en los lípidos de nuestro cuerpo? Es fundamental, ¿no? La hormona tiroidea, ¿qué hace la hormona tiroidea? La tiroides tiene que ver mucho con el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque hace ¿qué cosa? Que los lípidos sean muy acelerados, su transporte y su gasto sea muy rápido. Por lo que si se guarda, ganamos nosotros masa corporal y eso nos genera gordura. Por lo tanto, la tiroides tiene que ver mucho con la aceleración de todos estos procesos metabólicos. Por eso dice aquí claramente, ¿no? La hormona tiroides potencia el metabolismo de los lípidos porque los moviliza con rapidez en el tejido adiposo. El tejido adiposo es el tejido de la piel, o el tejido dentro de la piel en la sangre, que hace que avance mucho más rápido y disminuye el depósito de grasa. ¿Qué más? ¿Qué más? La concentración de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos en la sangre sanguínea. No hay que olvidar que el colesterol, cuando es muy elevado, nos sentimos muy mal, ¿cierto? Nos sentimos mal, mareos, es porque estamos a veces con exceso de grasa en la sangre, ¿no? En la sangre. Y es muy importante tener colesterol de grasa vegetal, no hay problema. Pero colesterol de grasa animal es lo complicado, porque la grasa vegetal es insaturada y la grasa animal es muy saturada, es muy complicada para el cuerpo. Las hormonas tiroideas, la tiroides, no se olviden que la tiroides que está en el cuello produce hormonas que es muy fundamental para disminuir el peso del cuerpo y así darle un estereotipo deseado a la persona, porque tiene que ver mucho el estado emocional con que uno pueda transmitir como estereotipo. Dice acá, miren, los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea casi siempre producen adelgazamiento. Los grandes aumentos de concentración de hormona producen adelgazamiento, mientras que su disminución se asocia a los casos de ganancia de peso. Significa que el metabolismo de la tiroides tiene que ver cuando se consume menos o se degrada o se metaboliza menos o más. En los dos casos tiene efectos colaterales de adelgazarse o de engordar, ¿ya? De adelgazarse o de engordar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Su trabajo de la semana, su evidencia, joven, su evidencia. Su evidencia, aquí claramente dice, ¿no? Su sesión de la semana, su nombre y sus apellidos, el yodo en tu organismo, fuente de yodo, que ya le hemos dicho, el pescado, los mariscos. ¿Qué función tiene el yodo en el cuerpo? Acuérdense del trabajo del desarrollo cognitivo. ¿Qué deficiencias? Aquí, ¿qué deficiencias cuando uno no consume o tiene deficiencia de yodo? Tiene que ver con el retraso mental, con el desarrollo del crecimiento, ¿no? Los lípidos, ¿de dónde obtengo lípidos? Clases de lípidos, cómo metabolizamos el lípido en el cuerpo, y estas son las preguntas de reto de la semana. ¿Por qué la tiroides tiene que ver con el peso de las personas? Tiene relación con los lípidos, ¿cierto?
porque la tiroides tiene que ver con las emociones y la salud emocional. Ese es otro reto que nos plantea. ¿Y qué prácticas asociadas al funcionamiento de nuestra tiroides nos pueden ayudar con el equilibrio de nuestras emociones? ¿No? ¿Qué más tenemos al final? Un infograma sobre el tema, un infograma de resumen sobre el tema. De acuerdo a ello, ustedes tienen estas rúbricas. Nosotros somos ambiciosos y queremos que ustedes puedan estar acá, donde usted pueda justificar y pueda argumentar en base a conocimiento científico la relación que tiene que ver con la tiroides, con el yodo y el metabolismo de los lípidos para obtener una salud emocional estable. Muy bien, joven. En este caso, la sesión tiene que ver mucho con el metabolismo del yodo, el trabajo de la tiroides y cómo es que nosotros podemos hacer actividades vinculadas a controlar, mantener esto del proceso metabólico para poder gastar las calorías. Muy bien, jóvenes, fue un gusto trabajar en esta sesión y enviarles este material preparado para ustedes. Cuídense mucho.